Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que está de verdad cambiando la forma en que vemos la política, la sociedad y la desigualdad. Venga, vamos a desgranarlo. Si miramos a Colombia al año 2022, vemos un cambio político tremendo. Y resulta que casi todo se puede empezar a explicar con una sola palabra. Un concepto que, aunque lleva tiempo entre nosotros, de repente estalló en el debate público con una fuerza, arrolladora. Y para entender de qué va todo esto, no hay mejor manera que empezar con la historia de una persona. La historia de Francia Márquez. Es que, como dice la autora Mara Viveros Vigoya, la vida misma de Francia Márquez es el mejor ejemplo. Su biografía no es solo su historia personal, ¿no? Es una demostración en vivo de un concepto que puede parecer muy abstracto. A ver, esto que vemos aquí no es solo una lista de logros, ¿eh? Es un cruce de identidades y de experiencias. Cada punto es un eje que marca su vida, su raza, su género, su origen social, sus trabajos, su activismo. Es que es imposible entender a Francia Márquez si separamos estas piezas. Su fuerza política viene precisamente de la intersección de todas ellas. Y es justo ahí donde su figura va más allá de lo personal y empieza a transformar todo el panorama político. Pasamos, digamos, de la persona a la idea. Pensemos que tradicionalmente gran parte de la izquierda se había centrado en la lucha de clases. Y punto. La llegada de Márquez rompió ese molde. Dejó claro que las luchas contra el racismo, el sexismo o la destrucción del medio ambiente no eran algo secundario. No, estaban totalmente conectadas con la injusticia económica. Lo interesante de verdad es este contraste. La lógica de siempre, la de un solo eje, te obliga a elegir, a poner unas opresiones por encima de otras. En cambio, la lógica interseccional lo que entiende es que todos estos sistemas de poder se apoyan entre sí. Así que no se trata de competir, sino de crear alianzas, de entender que la desigualdad es como una red, no una línea recta. Estas preguntas que lanza la autora lo dejan clarísimo, ¿verdad? Es que exponen lo absurdo que es pensar en una sola lucha. ¿Acaso no hay mujeres que son indígenas? ¿O personas negras que son LGTBIQA+? La realidad, claro, es muchísimo más compleja y la política tiene que estar a la altura. ¿Y cuál fue el resultado de este nuevo enfoque? Pues una coalición que no se había visto antes. Grupos que a lo mejor antes se sentían compitiendo, de repente encontraron un proyecto que los unía. Se reconocieron como los nadies, todos aquellos que el sistema había dejado fuera, y se dieron cuenta de que sus luchas, aunque diferentes, tenían una raíz común. Vale, pero ¿de dónde sale todo esto? No es una idea de laboratorio, para nada. Nace de la vida misma. Y esto nos lleva a un punto que es clave: la experiencia que una persona vive como una fuente de conocimiento. La propia autora, Mara Viveros, lo cuenta en primera persona. Su experiencia como mujer negra en Colombia le hizo darse cuenta, desde muy joven, de que la discriminación que sufría no venía de un solo sitio. A veces era por ser mujer, otras por ser negra y la mayoría de las veces por una mezcla de las dos que no se podía separar. Y esto, fíjate, tiene un nombre: lucidez epistémica. Suena un poco técnico, pero la idea es muy potente. Significa que las personas que están justo en el cruce de varias opresiones tienen una perspectiva privilegiada, una claridad única para entender de verdad cómo funciona la sociedad y sus jerarquías. No es una opinión, es conocimiento forjado a base de experiencia. Y esto nos conecta de lleno con una de las ideas clave del feminismo negro, que popularizaron sociólogas como Patricia Hill Collins. La idea de que la teoría no es algo abstracto que está en los libros, no. La experiencia vivida es una fuente de conocimiento igual de válida o incluso más potente para entender el mundo y, sobre todo, para cambiarlo. Aquí es súper importante entender de dónde viene el término política de identidad. Para quienes lo crearon, la colectiva del río Combahee, no se trataba solo de reafirmar quiénes eran. No, era la política más radical que se podía hacer. Empezar desde su propia identidad múltiple, negras, trabajadoras, lesbianas, como el punto de partida para luchar contra todos los sistemas de opresión a la vez. Y bueno, como todas las grandes ideas, la interseccionalidad no se ha quedado quieta. Ha viajado en el tiempo y por el mundo, y en cada sitio se ha ido transformando. Hay un concepto de Edward Said, el de teoría viajera, que lo explica a la perfección. Una idea nace en un sitio concreto, pero cuando se mueve a otro lugar, a otra época, se adapta, se discute y a veces, como en este caso, recupera toda su fuerza rebelde original. Y este ha sido exactamente el viaje de la interseccionalidad. Nació en los márgenes, en la lucha de las mujeres negras, después viajó al centro, fue adoptada por la academia, las ONGs, y ahí a veces perdió un poco su lado más crítico. Y ahora, al llegar a sitios como América Latina, estamos viendo cómo se recarga de un nuevo sentido político, de un nuevo potencial para transformar las cosas. El análisis de la autora, claro, es muchísimo más profundo y lo que nos ofrece es como un mapa completo para quien quiera seguir tirando de este hilo.
El texto completo se mete a fondo en sus orígenes, en las genealogías, en los debates sobre cómo usarla como una herramienta de análisis y en su aplicación práctica y transformadora en lo que la autora llama Améfrica Ladina, un término que subraya la herencia africana tan profunda del continente. Es un recorrido que muestra toda la riqueza y la complejidad de esta idea. Y al final, todo este análisis nos trae de vuelta al presente, a nuestro entorno más cercano. Porque la interseccionalidad no es solo una teoría sobre otros sitios o sobre otras personas. Es una lente que nos invita a mirar a nuestro alrededor y hacernos una pregunta. Aquí y ahora, ¿qué opresiones están cruzando? ¿Y a quién están dejando sistemáticamente fuera? La respuesta a eso, esa es la clave para entender la desigualdad de verdad.